Hola amigos, mi nombre es Gerard Llano, soy escritor, coach y conferencista. Me place darles la bienvenida a este podcast, el cual he titulado Las tres temporalidades del tiempo. En él compartiré con ustedes ciertos aspectos sobre la naturaleza del tiempo, cómo fue concebido por las antiguas civilizaciones, qué nos revela la ciencia acerca de él y el rol que han tenido los filósofos para nuestra comprensión sobre el tiempo. Así que con mucho entusiasmo espero que disfruten al máximo de este primer episodio. En la mayoría de las ocasiones cuando nos encontramos ante la pregunta ¿qué es el tiempo?, nos quedamos pasmados al no ser capaces de encontrar las palabras que nos brinden una respuesta satisfactoria a tal interrogante. Sin embargo, existe una definición que nos revela una idea acerca de la naturaleza del tiempo. Esta definición expresa que el tiempo es una magnitud física que permite ordenar la secuencia de sucesos estableciendo un pasado, un presente y un futuro, y cuya unidad en el sistema internacional es el segundo. Antes y durante el siglo XX, varios científicos desarrollaron hipótesis y teorías con el propósito de poder explicar el funcionamiento del tiempo. Muchos de ellos desarrollaron ideas y divulgaron conceptos que, a pesar de haber estado basados en buenos argumentos de la ciencia, no ofrecían una explicación clara, causando con esto que muchos de sus enunciados fueran clasificados como abstractos por las comunidades no científicas. Lo planteado en las teorías de Albert Einstein dio una frescura al entendimiento del tiempo desde su naturaleza física. El famoso científico explicó que el espacio y el tiempo formaban una sola entidad y que junto con el movimiento ambas funcionaban de manera unida, llegándose a llamar así espacio-tiempo, y que lo único absoluto es la velocidad de la luz, la cual es constante, de manera que tanto el tiempo como el espacio son relativos. El tiempo no solamente ha sido objeto de estudio para la ciencia, sino también que ha sido una fuente de inspiración creativa para algunos artistas. Entre ellos podemos mencionar al pintor surrealista Salvador Dalí, quien en su obra La persistencia de la memoria plasmó una de las pinturas más icónicas y representativas del siglo XX. En ella se pueden apreciar tres relojes de retiro, cada uno de ellos marcando una hora distinta de la otra. Con esto podríamos interpretar que en un mismo lugar el tiempo puede ser medido de manera diferente. Por otro lado, en la década de los años 80 se estrenó la primera parte de la trilogía Back to the Future, en la que el actor Michael J. Fox interpretó al joven Marty McFly, un adolescente quien accidentalmente viaja al pasado desde 1985 hasta 1955, la época en la que sus padres se conocieron y se enamoraron. Luego de distintos eventos, Marty cambia los hechos que componen la línea de tiempo original, y a causa de lo sucedido, el joven McFly busca la ayuda de un personaje muy extravagante llamado el Dr. Emmett Brown, con el propósito de reunir a sus padres de nuevo para asegurar tanto su propia existencia como la de sus hermanos. El argumento central de esta película es el viaje en el tiempo, y es desarrollado de manera cómica y divertida, lo que la hace muy entretenida. Y así como todo lo que trata sobre transitar entre el pasado, el presente y el futuro, esta película también presenta muchas paradojas sobre los viajes en el tiempo. Otra película que podemos mencionar y que trata sobre el tiempo es Interstellar, dirigida por el aclamado director Christopher Nolan, y con actores de reparto de la talla de Michael Caine y Matt Damon. Este film trata sobre un ex ingeniero y piloto de la NASA llamado Joseph Cooper, quien dirige a un grupo de científicos y exploradores con la misión de encontrar un planeta que pueda albergar vida, así como la Tierra. Una de las cosas que hace de esta película muy interesante es que el físico teórico Kip Thorne ejerció como consultor científico y productor ejecutivo para la película. Su colaboración garantizó que las representaciones de los agujeros de gusano fueran lo más precisas posible. Thorne trabajó en las ecuaciones que facilitan el reconocimiento de los rayos de luz, basándose en las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein. Cuanto más rápido nos movemos en el espacio, más lento transcurre el tiempo. Esta es una de las afirmaciones que componen el extraordinario trabajo de Einstein. La dilatación del tiempo es una diferencia en el tiempo transcurrido medido por dos observadores, causado por una diferencia de velocidad relativa entre sí, o por estar situado de modo diferente en relación con un campo gravitacional. En el final de Interstellar lo podemos apreciar cinematográficamente bien plasmado. Aparte de Back to the Future e Interstellar, existen muchas otras obras del séptimo arte las cuales también tratan sobre el tiempo. Podemos mencionar a Los pasajeros del tiempo en el año 1979, Los héroes del tiempo en el año 1981, Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra en 1986 y muchas otras más. Sin embargo, el miticismo, magnificencia y poderío del tiempo no solamente han captado la atención de las personas desde hace 2 siglos atrás, lo han estado haciendo desde hace miles de años. Los antiguos griegos entendían que cada fenómeno natural superior a ellos, todo lo que estaba por encima de lo humanamente posible e inexplicable, cada una de las cosas que de una manera u otra intervenían en sus vidas, ya sea para recompensarlos por sus buenas obras o castigarlos por su falta de fe y su mal comportamiento, tenía una cualidad divina. Para ellos el sol era un dios a quien nombraron Apolo. Este representaba las ideas de las artes, las letras y la música. Otro ser divino de mucha importancia en su mitología era la luna, a quien bautizaron con el nombre de Artemisa. Esta representaba la idea de la casa y la castidad.
humanidad. Los griegos no solo trataron de explicar las cosas que veían, sino también las cosas que sabían que dominaban su humanidad, pero que eran intangibles. Por esa razón idealizaron los sentimientos y llamaron al amor diosa Afrodita y al odio Ares. También nombraron al ingenio como el dios Hermes y a la inteligencia diosa Atenea. En torno del año 1750 a.C. se recopilaron, organizaron y escribieron los relatos que hasta ese entonces solamente se conocían de forma oral. La autoría de estos escritos se discute si fue de uno o varios escritores. Sin embargo, la opinión de la gran mayoría de los expertos se la otorga a un escritor llamado Homero. Homero relata que en el principio existía Océano, un espíritu con forma de un gran río circular sin fin que desembocaba en sí mismo. Igualmente existía Tetis, a la que también se le llamaba la primera madre. Cuando estos dos se unieron, iniciaron la estirpe, que con el tiempo originó a los dioses y diosas de los griegos de aquella época. 50 años más tarde, en el año 1700 a.C., un escritor llamado Hesíodo publicó una obra titulada Teogonía, cuyo significado es el origen de los dioses. Según Hesíodo, el origen del universo y de los dioses inició de una manera muy distinta como lo redactó Homero. La Teogonía revela que primero existió una presencia sobrenatural llamada caos. Con esto el autor no se refería al desorden, sino al vacío. Luego del caos existía una diosa llamada Gea, la tierra, quien se casó y se acostó con el dios Urano, el cielo. Sin embargo, Urano no quería tener hijos. Este se sentía amedrentado por ellos, de tal forma que impedía que estos nacieran. Así que Gea juntó a uno de sus hijos llamado Cronos, conspiró en contra de su esposo, y este desde el vientre de su madre castró a su padre. Los genitales mutilados de Urano cayeron al mar, del cual surgió la diosa del amor llamada Afrodita. Luego Cronos liberó a sus otros hermanos del vientre de Gea. Estos seres son conocidos como los titanes y nacieron después de que su padre fuera castrado. Cronos se casó con Rea, pero tampoco quería que sus hijos nacieran. Por esa razón se los comía cada vez que su esposa daba a luz. Sin embargo, Rea sí quería tener a sus hijos. Por ese motivo, cuando su hijo nació, Zeus lo envolvió entre unas sábanas y lo escondió en una cueva en Creta, en donde el bebé se crió. Rea le dio a su esposo una piedra envuelta en pañales, que éste se comió creyendo que era un bebé. Cuando Zeus creció, atacó a su padre y luego todos sus hermanos nacieron. A partir de ahí se originaron los dioses del Olimpo. Una vez que Zeus salvó a sus hermanos de su padre, tomaron el monte Olimpo. De ahí lucharon por el control del mundo en contra de su padre Cronos, tíos y tías, que eran todos titanes, y finalmente los dioses del Olimpo fueron los vencedores. Luego reconocieron a Zeus, que también es dios del cielo, como su rey. El primer nombre de las tres deidades con el que los antiguos griegos vincularon al tiempo es Aion, y este fue representado de diversas maneras. Se le figuraba como un joven y un anciano a la vez. También aparecía rodeado de una serpiente que se muerde su propia cola. Esto es significando el perpetuo retorno, por lo que Aion es el tiempo que siempre ha existido. Su significado es vida, no tiene ni principio ni final. En él, tanto en la Teogonía como en los relatos de Homero, el mundo fue creado. Aion es la suma total de todos los momentos en sí mismo, simplemente la eternidad. La gran importancia de Grecia es el hecho de que su existencia dejó numerosas aportaciones a todo el mundo, la mayoría de ellas vitales en la cultura y vida de las naciones occidentales. El legado de esta nación se extiende desde las bases del lenguaje, las artes, la ciencia y la arquitectura, hasta el origen del pensamiento filosófico. Los griegos aplicaron la filosofía y utilizaron la mitología para explicar y comprender todo lo que componía su entorno. Sin embargo, en la actualidad nosotros lo hacemos con la ciencia, y en cuanto al tiempo, nos formulamos la siguiente pregunta. ¿Tiene el tiempo un inicio? Y de ser así, ¿cuándo inició? La respuesta a estas preguntas la podemos encontrar en el modelo cosmológico predominante para la fase más antigua del universo y su desarrollo masivo, conocido como la teoría del Big Bang. Aunque no ha sido la única que se ha planteado para reconocer el origen del universo, las evidencias encontradas por medio de los múltiples estudios realizados le dan un alto nivel de credibilidad, convirtiéndola hasta el momento en la teoría con mayor aceptación en la comunidad científica. Y en ella se plantea que el universo se creó a partir de la aparición y estallido de una bola de fuego con un tamaño mucho más reducido que el de un átomo y con una temperatura billones de veces más ardiente que el núcleo de la estrella de nuestro sistema solar. Antes de esto no había materia, ni energía, ni espacio, tampoco tiempo, puesto que nada existía. El universo naciente tenía una forma de burbuja microscópica. En su interior se hallaba una superfuerza en la que estaban mezcladas las fuerzas de la naturaleza conocidas como la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. La gravedad se separó de la superfuerza en el momento en el que el universo se expande, y en la medida en el que lo hace, este comienza a enfriarse liberando energía, lanzando la hiperinflación del universo. Antes del universo tener menos de un segundo de existencia. La superfuerza
cual fuerza se dividió en las diferentes fuerzas de la naturaleza. Luego la temperatura del universo descendió a un nivel de enfriamiento suficiente, formándose así un núcleo atómico. Se formó el hidrógeno y algunos átomos de hidrógeno se fundieron y formaron así helio. Cientos de miles de años de esto, la luz viajó a través de la oscuridad. Luego hubo un estallido de radiación. Las estrellas se formaron 1.000 millones de años después del Big Bang, generando los elementos nitrógeno, oxígeno y carbono. Tras esto pasaron unos miles de millones de años. La materia y la gravedad se unieron. Como producto de este enlace nació una estrella, la cual debido a la presión a la que fue sometida, produjo un calor en su núcleo. Ese calor disparó una fusión termonuclear. Los gases residuales fueron despejados por el flujo estelar y el polvo cósmico giró de forma circular alrededor de la estrella, que con el tiempo incorporó a un grupo de planetas y lunas, naciendo así nuestro sistema solar dentro de la galaxia llamada Vía Láctea, la cual también contiene 200.000 millones de estrellas más, y cerca de 6.000 millones de esas estrellas igualmente tienen sistemas planetarios. Basándonos en el planteamiento científico de que el universo se originó a causa de un estallido cósmico, y en lo que nos dice la teoría de la relatividad, de que el espacio y el tiempo no son absolutos, sino mutuamente relativos, es decir, dinámicos, puesto que son deformados por la energía y la materia. Entonces podemos llegar a la conclusión de que el tiempo sí tuvo un inicio, ya que el tiempo y el espacio son definidos por el universo, lo que los hace dependientes de él. Por lo tanto, si la edad del universo es de más de 13.000 millones de años, entonces la existencia del tiempo tendría que ser la misma que la del universo. Pues como dijo el extraordinario científico Stephen Hawking, una vez que llegas al polo sur de la Tierra, ya no puedes seguir más al polo sur. Asimismo, no hubo nada en el universo de lo que hay hoy, antes de la singularidad, antes del Big Bang.